Buenas tardes amigos y hermanos. Una vez más usando este medio para llegar a algunos de nuestros hermanos y amigos en Cristo Jesús. Y una vez más aquí estamos para una entrevista personal con nuestro conferencista de esta semana. Quisiéramos una vez más tener parte de él para con nosotros, para saber los mensajes que él está compartiendo con nosotros. Entonces, y mi deseo es que también ustedes por lo menos conozcan cuáles son los temas, los mensajes que se ha compartido en esta campaña que nuestra Iglesia Bautista Antioquía, pues ha tenido por la gracia y por la misericordia de Dios. Entonces le invitamos, si tenemos cerca a nosotros a algunos hermanos, algunos amigos, a conectarse con nosotros para que usted por lo menos sepa qué puntos y qué temas importantes se ha tratado en esta oportunidad. Entonces para mí, una vez más, será un placer, será un privilegio tener en persona al pastor Saulo, pastor de la Iglesia Bautista Belén de Cayumba, Tingo María. Pastor, le invito a que pase adelante, ocupe el sillón. Buenas tardes. Buenas tardes. El Señor le bendiga a esta pequeña entrevista una vez más que queremos tener para la gloria de nuestro Señor. Pastor, en primera instancia yo quiero agradecer por venir para predicarnos la palabra. Sé que esta noche ya será la última noche de su prédica. Y créame que hemos sido muy bendecidos con los mensajes que usted ha traído, tanto ayer por la noche y hoy en la mañana. Entonces, por lo menos queremos compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos de este medio, de los temas que ha predicado usted. En la mañana, bueno, fue un tema muy importante para las iglesias bautistas. Yo creo que las iglesias bautistas hacemos mucho hincapié sobre este tema de la obra misionera. Y bueno, gracias pastor por hablar este tema de la obra misionera, y creo que usted tomó la importancia de la obra misionera, ¿no? O por qué hacer la obra misionera, por qué la iglesia debe hacer la obra misionera. Entonces, habló varios puntos usted en su mensaje, y aquí tengo anotado en mis notas, y vamos a tratar a ver si en alguna manera podamos compartir el mensaje. Pastor, su saludo a nuestros oyentes en esta hora, a nuestros hermanos que por seguro nos están viendo y están escuchando, y seguro que quieren también saber del mensaje que usted ha compartido para nosotros. Muchas gracias, Pastor Pedro Aquino. Y una vez más, para mí es una bendición, un privilegio estar aquí otra vez en la Iglesia Bautista Antioquía, aquí en Pucallpa, compartiendo la palabra de Dios durante estos días de campaña evangelística. Y damos gracias a Dios por este día, por esta mañana. Hemos sido desafiados una vez más con la palabra de Dios, la iglesia entera, y el mensaje que compartí y es un llamado a todas las iglesias de Cristo, las iglesias bautistas. ¿Por qué hacer obra misionera? Eso fue el tema que compartí esta mañana, y vemos las respuestas que encontramos en la palabra de Dios, razones suficientes por las cuales la iglesia del Señor está llamado a hacer obra misionera. Soy pastor. Nosotros entendemos que las iglesias primitivas eran iglesias misioneras, ¿verdad? Y por lo tanto ahora también la iglesia del Señor, las iglesias del Señor deben ser misioneras. Entonces, fue importante su tema, ¿por qué hacer la obra misionera? Razones, ¿por qué una iglesia debe ser una iglesia misionera? Amén. Explícanos en su primer punto, pastor. Aquí dice que ¿por qué hacer la obra misionera? Su primer punto fue porque el mandato viene de arriba. Sí, esa es la razón más importante, ¿no? De hacer la obra misionera, porque el mandato viene de arriba, es decir, de nuestro mismo Señor Jesucristo. Antes de ascender a los cielos, Él dejó esta comisión de ir y predicar el Evangelio a su iglesia. Entonces el mandato lo recibimos de arriba, ¿no? No ha provenido de nuestros o de alguna persona aquí en la tierra,
esto es divino, viene del Señor, viene de Dios. Por eso el primer punto para hacer la obra misionera es porque el mandato viene de arriba. Sí, recordemos que cuando antes que Él se vaya al cielo en Mateo 28, 19, 20, creo que para nosotros aquí es un gran mandato. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, acá hay un mandato de la iglesia, es un mandato de arriba, como usted dice, de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el segundo punto era el clamor viene de Dios. Seguimos tratando, ¿por qué hacer la obra misionera? Porque el clamor viene de abajo. El clamor viene de abajo. La segunda razón que encontramos en la palabra de Dios por la cual es que tenemos que hacer obra misionera es porque el clamor viene de abajo. De aquí tocamos el punto cuando el Señor Jesucristo habló del rico y del Lázaro. Y dice muy claro la palabra de Dios cuando el rico fue al Hades y empezó a clamar, ¿no? Empezó a clamar y quiso salir, pero él no pudo más salir, ¿no? Claro. Él mismo dijo que hay una gran cima entre nosotros y vosotros, ¿no? No se puede de aquí para allá ni de allá para aquí, ¿no? Y ahí vemos que él entonces, al ver que no hay más esperanzas, él empezó a clamar, diciendo: Padre Abraham, te ruego que vayas a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Quiero que los testifiques, que le hable de la salvación, a fin de que ellos tampoco no vengan a este lugar. ¿Qué encontramos aquí entonces? El clamor viene de abajo, desde el mismo infierno, gente, personas clamando a que vayamos a predicar. Eso nos da a entender también en la actualidad, ¿no? Que muchos seres queridos nuestros que murieron sin salvación, sin Jesucristo, podemos entender que esa gente aún está clamando por los seres queridos que aún están vivos en la tierra. Entonces hay un clamor de abajo, desde el mismo infierno, para ir a predicar el Evangelio. Esta es una segunda razón muy importante por la cual hacer obra misionera. Claro, clamor de abajo, ¿no? Desde el infierno el rico está diciendo: no, yo no quiero que mis hermanos vengan aquí. Por favor, vayan a predicar el Evangelio a mis hermanos. Sí. Qué interesante, ¿no? Él está clamando desde abajo. Aunque nosotros creemos cuando alguien ya murió es difícil, es muy tarde para preocuparse. Yo creo que acá hay otro mensaje más, ¿no? El tardío de la obra misionera. ¿Cuántos queremos predicar el Evangelio después de la hora, después del tiempo, cuando ya no hay oportunidad, ¿no? Ahora, mis hermanos, en Cristo Jesús, pastores, misioneros, ahora tenemos que impulsar la predicación. Cuando ya estemos en el otro lado, ya no hay oportunidad también, ¿no? Entonces, acá hay un doble tema, aparte del clamor del rico, que vayan por favor a hablar a sus hermanos que estaban vivos todavía en la tierra. Sí. Bueno, el tercer punto era el clamor viene de afuera. ¿Qué es eso del clamor viene de afuera? ¿No? Estamos tratando de por qué hacer la obra misionera. Sí, ahí encontramos una razón muy importante también por la cual tenemos que hacer obra misionera, es porque el clamor viene de afuera. Esto nos da a entender personas afuera, familiares, amigos y toda persona allá afuera clamando, sufriendo por causa de sus pecados, y es un llamado a la iglesia también eso, y que muchas veces la iglesia no se ha dado cuenta de eso, y vemos muy claro cuando el varón macedonio, ¿no? Le llama al apóstol Pablo, ¿no? Pasa por Macedonia y ayúdanos, o sea, hay gente llamando, gente sufriendo. Y es más, hasta hay personas que nos dicen literalmente, ¿no? ¿Cuándo nos visitas? ¿No? ¿Cuándo vienes a hablarme de Cristo? Y ya pues no podemos descuidar esas puertas abiertas que nos permiten predicar el Evangelio. Y al ver los sufrimientos de la gente por causa de sus pecados, podemos darnos cuenta que el clamor sigue viniendo de afuera, y es una razón para hacer obra misionera también. Esto es cierto, pastor, ¿no? Cuando nosotros hemos tenido la experiencia de visitar en las casas, hemos encontrado personas dispuestas, sí. Personas que han dicho: ¿por qué no vienen a hablarme del Evangelio? Yo estoy esperando. Sí. Y a veces la iglesia, qué sé yo, de repente, hermanos, por temor a las personas de evangelizar, de hablar a otros, o puede haber otras razones por qué no salimos a hablar del Evangelio a todas las personas, ¿no?
Pero hay que entender que hay personas esperándonos. Sí. Hay personas con problemas serios, entonces han decidido buscar a Dios. Y esto debemos entender, hermanos, y es la razón que debemos salir por las calles, por las ciudades, así como nuestro Señor Jesucristo, por las aldeas, por los caminos, ¿no? Visitando, hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, pastor, el clamor de afuera, ¿verdad? Sí. Entonces seguimos por qué hacer la obra misionera. Usted en su cuarto punto dijo, la pasión de Cristo en tu vida. Bueno, explíquenos un poco eso. Sí, vemos este pasaje muy claro en 2 Corintios 5, 14 y 15. Vemos que el pasión de Cristo, ¿no?, nos constriñe, dice ahí la palabra, Dios nos obliga, en otras palabras, que está en nosotros, nos mueve esto a hacer la obra misionera. Y si bien es cierto, ¿no?, todo cristiano, todo creyente que tiene a Jesucristo verdaderamente, al Espíritu Santo morando en su corazón, esto nos mueve a la obediencia, a seguir los caminos de Dios. Y uno de ellos va a empezar la pasión por la obra misionera. O sea, hay un peso en nosotros, ¿no?, de que Cristo mismo ha puesto dentro de nosotros. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, ¿no?, está ahí en nosotros, nos impulsa para hacer la obra de nuestro Dios. Entonces, cuanto más vamos creciendo en los caminos de Dios, esto también va a crecer en nuestro corazón, va a crecer en el corazón de la iglesia y va a empezar a amar la obra misionera, según este punto que vemos. Esa es otra razón para hacer la obra misionera. Ok, pastor, está por entendido, ¿no?, de que cada creyente debe tener una pasión por la obra misionera, ¿no?, un deseo, un interés, ¿no?, por las almas que se están perdiendo, por las almas que están sin Cristo, ¿no? Entonces, si hay una pasión, ¿no?, vamos a poder movernos, ¿no?, vamos a poder alcanzarnos el Evangelio. Entonces, si alguno no tiene pues esa pasión por la obra misionera, hay que rogar al Señor, hay que pedir a Dios que Dios ponga en nuestros corazones esa pasión misionera. ¿Ve? ¿Se da usted cuenta? Entonces pasamos, el tiempo se pasa volando, pasamos al siguiente punto. Dice, seguimos, ¿por qué hacer la obra misionera? Porque hemos sido santificados. Amén. Esto sucedió en el momento de la salvación, cuando hemos llegado a la vida cristiana, la salvación que el Señor mismo obró en nuestro corazón, nos da a entender que Él mismo nos separó, porque eso es lo que significa santificados. Nos separó, nos apartó solamente a su servicio, para Él. Y lo dice muy claro, 2 de Pedro 2:9, ¿no?, que Él mismo nos santificó, nos apartó, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice ahí la palabra de Dios, para que anunciéis. Ahí da el propósito por la cual fuimos salvos, por la cual fuimos santificados, apartados, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí encontramos la quinta razón por qué hacer obra misionera, es porque hemos sido santificados para ese propósito, para hacer obra misionera. Es interesante. Sí. Para compartir la palabra, ¿no? Interesante también esa parte, pero el sexto punto dice, ¿por qué hacer obra misionera? Obra misionera fue la misión de Cristo al venir a la tierra. Sí, entendemos muy claro el propósito por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra, es obra misionera. Porque Él vino y empezó su ministerio, ¿no?, a los 30 años, 3 años y medio aproximadamente, y durante todo ese tiempo Él se dedicó a hacer la obra misionera. Empezó a llamar a gente al arrepentimiento, ¿no? Allí llamó a sus discípulos también, a los apóstoles del Señor, y seguía haciendo la obra, ¿no? Y la más grande de todo, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitado al tercer día. Ahí cumplió su misión el Señor al venir a esta tierra, y fue obra misionera. Murió por nuestros pecados para salvarnos, para perdonarnos. Se dice, pastor, que Jesucristo es misionero por excelencia. Por excelencia, ¿no? Sí. Y imagínate que Él dejó su gloria, dejó todo el cielo para venir a esta tierra. Y como usted dijo en la mañana, comenzó su ministerio llamando a los hombres al arrepentimiento, ¿no? Andando por las aldeas, ciudades y pueblos, llamando a la gente al arrepentimiento. Entonces es tremendo
la obra de nuestro Señor Jesucristo como misionero, misionero por excelencia. Por excelencia. Así es. Dijo también usted, hablando de por qué hacer la obra misionera, hemos sido enviados a predicar el Evangelio, el sentir de Cristo. Sí, vemos aquí la siguiente razón por la cual hacer obra misionera. Hemos sido enviados, ¿no? Lo vimos como el primer punto, el mandato viene de arriba. Hemos sido enviados a predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Y esto es el sentir de Cristo, porque el apóstol Pablo habla esto a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 5. ¿No? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque los versículos posteriores y anteriores habla de la muerte, habla del sacrificio, habla de la exaltación de Cristo, ¿no? Que se dio por nosotros. Entonces, ¿cuál fue ese sentir? Obra misionera. Si en nuestro Señor, en nuestro Salvador hubo ese sentir, pues mucho más en nosotros que somos sus hijos, parte de la iglesia, también habrá ese sentir en nuestro corazón por la cual seguir haciendo obra misionera. Imitar a Jesucristo, ¿no? Así es, ser imitadores de mí, como dijo el Señor. Así como Pablo dice, ser imitador. Entonces, todos nosotros los creyentes en sí debemos ser misioneros, debemos amar la obra misionera, debemos sostener la obra misionera. Sé que no todos han sido llamados a ser predicadores, pastor, del Evangelio, pero todos debemos ser misioneros. Así es. Todos los creyentes, ¿no? En una y otra manera. Así es. Claro, solventando la necesidad de los misioneros, enviando bienes para la obra misionera. Nosotros decimos siempre, el Evangelio es gratis. El Evangelio es gratis, pero cuesta para llevarlo. Sí, claro, así que los hermanos tienen que ser conscientes. Si amamos a la obra misionera, tenemos que invertir. Así es. Como el apóstol Pablo, Pablo siempre decía, ¿no? Que él estaba dispuesto a sacrificar su propio bolsillo. Así es, ¿no? Por causa del Evangelio. Hermanos, es así. Cada creyente debe amar la obra misionera, debe ser un misionero en una y otra manera. Si bien es cierto, usted no puede ir a la obra misionera, pero habrá un hermano que va a ir a la obra misionera, usted a través de él va a la obra misionera. ¿Ve? Entonces, vemos acá el punto 8, Dios ama tanto a la obra misionera y el corazón de Dios. Dice, ahora, Dios ama tanto a la obra misionera, el corazón de Dios. Sí, otra vez, el amor de Dios, ¿no? Es obra misionera, es el corazón de Dios, obra misionera. El mismo Señor Jesucristo, cuando tenía 12 años, ¿no? Él lo dijo, ¿no? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Entendemos el propósito otra vez. Entendemos el corazón de nuestro mismo Señor. Es hacer obra misionera, ¿no? Esto viene de Él. Entonces, Él lo llamó, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y esto es hacer la obra del Señor. Y qué importante nosotros como iglesia, ¿no? Podemos involucrarnos en eso para seguir haciendo obra misionera, invirtiendo en la obra misionera, ofrendando para misiones. Entonces, quiere decir que estamos haciendo la obra del Señor, la obra misionera. Y podemos decir como nuestro mismo Señor Jesucristo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y esto, hermanos, ¿no? Es muy maravilloso. Muy bien, hermano. Entonces Jesús sabía y reconocía que él era un misionero, ¿no? Sí. No perdió su tiempo. Yo creo que cuando dijo esta expresión, él tenía 12 años al parecer, ¿no? Sí, cuando, 12 años. Cuando dijo a sus padres, me es necesario estar en los negocios de mi padre. Sí. Porque sus padres estaban buscando y él estaba con los grandes maestros enseñándole. Sí. Interesante, ¿no? Sí. Entonces, pasamos al segundo punto. Al siguiente punto, dice, la obra misionera es recoger la cosecha de Dios. Sí, encontramos este relato en San Juan 4, 31 al 35, cuando el Señor ahí está con sus discípulos, ¿no? Los discípulos le trajeron algo para comer, ¿no? Y luego el Señor dijo, no, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, ¿no? Y obviamente los discípulos no lograron entender esto. Y luego dijo, no, la cosecha ya está lista. Alzad vuestros ojos, mirad los campos, que ya están blancos para la siega.
Y por eso también la palabra del Señor nos dijo, ¿no? Obreros faltan para hacer la obra de Dios, para cosechar, ¿no? Personas salvadas, ¿no? Personas que necesitan creer en Jesús como Salvador y Señor, necesitan venir a creer a Jesucristo. Hay mucha gente afuera, ¿no? Que necesitan de Jesús, del Salvador, del Señor. Entonces, esto nos da a entender que el Señor diciendo la cosecha ya está dada, ya está madura, falta recoger, ¿no? Falta obreros. Falta obreros. Falta obreros, eso dice el Señor. Y la iglesia debe orar por más obreros, ¿verdad, Sí, pastor? y el Señor dijo, ¿no? Orad por los, ¿no? Claro. Por la mies, ¿no? Por los obreros, sí. Hoy en día hay pocos hombres que quieren ir a la obra misionera. Sí, poco, Yo, poco. yo sé que la obra misionera no es fácil, como yo te contaba, No, cuando no salí es a la obra misionera, hermano, sufrimos tremendamente, Sí. pero vale la pena sufrir. Vale la pena. Vale la pena, porque un día recibiremos las recompensas, hermanos, por Sí. nuestro trabajo en los cielos. Y Dios, de hecho, nunca nos va a abandonar. Entonces yo les animo, si hay hombres que quieren salir a la obra misionera, Dios está llamando a la obra misionera, vamos, el campo es grande, ya el campo es grande, y la cosecha ya está madura. Vamos, meter la mano, hermanos, Sí. vamos a meter la mano, no se quede. Deje su trabajo, deje su negocio, porque lo más importante aquí es estar en la obra misionera, estar en la obra del Señor. Es un privilegio estar en este lugar, hermano. Sí. Así es. Amén. Entonces, vamos cuando dice, casi a los últimos, Cristo Jesús nos salvó y nos dejó por un corto tiempo en esta tierra para cumplir la gran comisión. Claro, ¿no? Sí, esto está muy claro. Si no, nos hubiera llevado ya. Hace ratos nos Sí. hubiera llevado y ya hubiera sucedido el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Ya no estaríamos aquí. Y esto es muy interesante. Quiere decir, la única razón por la cual estamos aquí es la obra misionera. Obra misionera. Ya, muy Sí, bien. porque ahí vemos en este punto, en el punto número 10, que el Señor Jesús nos salvó. Sí, nos salvó por gracia, pero no nos llevó. Claro. Podemos pensar en eso. No nos llevó, nos dejó por un tiempo y estamos en esta tierra. ¿Y para qué nos dejó? Para hacer obra misionera, ¿ve? Para predicar el Evangelio mientras estamos aquí, de pase, ¿no? Entonces nuestra mayor prioridad tiene que ser hacer obra misionera. Eso debe ser la mayor prioridad como iglesia del Señor, hacer obra misionera. Sé que como creyentes, como humanos, tenemos proyectos, tenemos compra, venta y trabajos y todo ello. Amén, está bien, pero la prioridad es hacer obra misionera, ¿no? Dios nos bendice con un trabajo, es para servirle al Señor por medio de eso, ¿no? No para excusarnos que ya no puedo, ya no tengo tiempo, ¿no? Como muchos de nuestros hermanos han caído en eso. Tenemos que amar la obra misionera, entender cuál es el propósito que estamos en este mundo, es hacer la obra misionera. Este punto es muy importante, por eso tenemos que hacer obra misionera, hermanos. Muy bien, hermanos. Entonces, la única razón por la cual estamos acá en la tierra y todos debemos entender es de hacer la obra misionera, de ir y predicar el Evangelio, ¿no? Anunciar el Evangelio a toda la gente. Y la Biblia dice bien claro que por oír de la palabra viene la fe, ¿no? Interesante. Vamos con el último punto que usted expuso esta mañana, porque es una necesidad espiritual. Sí, la razón para hacer la obra misionera, porque hay una necesidad espiritual. Esto dice la palabra de Dios, muy claro, cuando nos dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 lo dice eso. Ya. Esto nos da a entender que hay una necesidad de gente que necesita ser salvo. Entonces es una necesidad espiritual. Pablo lo dijo también en 1 Corintios 9:16, ¿no? Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Me es una necesidad, me es una impuesta necesidad, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces vemos ahí que es una necesidad. Otra vez hablando del rico también, ¿no? Él mismo dijo, vayan a la casa de mi padre, ¿no? Porque tengo 5 hermanos. ¿Hay una necesidad? Hay una necesidad, ¿no? Otra vez entendemos. Vemos también cuando el Señor Jesucristo habla en Mateo 9:12 al 13, ¿no? Cuando Él estaba sentado con los fariseos ahí en la mesa comiendo y había gente que murmuraba.
Y el Señor mismo dijo también, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, ¿no? En la Biblia dice que todos los hombres están enfermos por causa del pecado. Espiritualmente están Claro. enfermos. Entonces Él dijo eso muy claro, ¿no? Yo he venido no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Necesidad. Vemos en Romanos 10:14, ¿no? Cuando la palabra de Dios también nos dice, ¿cómo van a creer si nadie los predique, ¿no? ¿Cómo van a invocar en aquel que no han creído? ¿Cómo van a oír el Evangelio si no hay quien los hable, les predique, ¿no? Entonces, todos estos versículos nos da a entender que hay una necesidad espiritual y que por eso tenemos que hacer obra misionera. Muy bien, pastor. Entendemos por todos lados la necesidad de la obra misionera. El apóstol Pablo, nosotros sabemos la historia de él, la biografía de él. Desde el momento que se convirtió a Cristo, él se dedicó de lleno a predicar. Una de las palabras en el libro de Romanos, cuando él dice también, soy deudor a griegos y a no griegos. ¿No? Sí, soy deudor a todos. Sí. Entonces, aquí está nuestra responsabilidad, queridos hermanos. Iglesias de Cristo, aquí está nuestra responsabilidad. La primera cosa, la primera responsabilidad de la iglesia es la obra misionera, es ir a predicar el Evangelio. ¿Cuántas cosas podemos hacer en la iglesia? Construcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primordial, lo principal, es la obra misionera. Y eso no debe ser descuidado por nuestras iglesias, por cada hermano, por cada creyente. Cada uno debemos sentirnos responsables. Porque es una necesidad, como usted decía. Es una necesidad. Hay almas hambrientas, hay almas sedientos. De repente nosotros no nos damos cuenta, pero cuando vayamos a anunciar el Evangelio, ahí está la respuesta. Pastor, ha sido un placer muy grande tener con nosotros esta semana. Y también esta noche todavía le queda. Si alguien está cerca de nosotros, puede venir a nuestra campaña ya para que pueda escuchar el último sermón. Yo estoy muy agradecido por todos los mensajes que usted ha predicado. Ha sido una gran bendición para nuestra iglesia, para nuestros hermanos. Entonces, pastor, en el nombre de la Iglesia Bautista Antioquía de la ciudad de Pucallpa, le agradezco, hermano. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. Si el Señor no viene todavía, vamos a seguir invitándole. Como yo dije en la mañana, falta la segunda parte, sí, ¿no? Sí, hay mucho que hablar de este tema de la obra misionera. Sí. Entonces, les agradecemos también por su atención a todos nuestros amigos y hermanos quien nos está viendo y quienes nos van a seguir viendo. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos. Sí.